Esta vez como invitado lo tenemos al abogado Rómulo López Abando, ex congresista y encargado de la Comisión de Modernización del Estado. En los días que terminaba su periodo, usted organizó un seminario en que se hablaba de la modernización del Estado. Tengo entendido que este seminario fue auspiciado por la Fundación Friedrich von Hayek. ¿Qué me puede decir al respecto? Bien, efectivamente, la Comisión de Modernización del Estado, que me cupo el honor de presidir en el periodo legislativo que concluyó, llevó a cabo un gran seminario internacional que tenía como objetivos básicos establecer lineamientos de política económica y social para inducir al país y orientar en la modernización del Estado. En este contexto, aprovechando los contactos internacionales que yo tengo, pues pudimos traer al Ecuador a 4 importantes expositores con gran experiencia académica y sobre todo de tipo práctico en diferentes países de Europa y América. Bueno, justamente a esos expositores los tuvimos aquí en el programa y hablamos un poquito sobre todo lo que era el factor de modernización del Estado. ¿Qué me puede decir qué es el Estado? ¿Cómo usted definiría el Estado? Vea, yo creo que en nuestro país se está viviendo en los últimos 50 años una etapa de alienación cultural. Hemos partido de un concepto equivocado del Estado. El concepto del Estado nacional, que actualmente es el que todos conocemos y en el que creemos, es un concepto pues que virtualmente absorbió el concepto de nación y le dio al Estado unas características supraindividuales, caracterizándolo como un ente capaz de absorberlo todo. El ser humano tiene que someterse al Estado, el ser humano tiene que estar supeditado al Estado que le da y le otorga beneficios, privilegios, derechos y concesiones. Por supuesto, este concepto del Estado robusteció el poder político y eliminó las garantías individuales y los derechos de los particulares. Hacia este concepto del Estado, que en mi opinión es el que ha generado la hipertrofia, el burocratismo y, en consecuencia, los graves problemas económicos como carestía, escasez e inflación, se antepone el concepto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es un concepto que tiende a rescatar los principios básicos de que el ser humano, el hombre, es primero que el Estado. Primero son los derechos del hombre y después vienen los deberes del Estado. Hemos cambiado los valores. Se da primero que son los derechos del Estado y luego los deberes del ciudadano. Pero ¿por qué nosotros los particulares nos acostumbramos o nos hemos acostumbrado a que el Estado nos dé todo? Nosotros medimos el éxito de un Estado o de un gobernante dependiendo de qué tanto dio el Estado. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Deberemos esperar eso, de seguir esperando eso del Estado? ¿O cómo deberíamos cambiar nosotros nuestra forma de Yo pensar? creo que es precisamente esta alienación cultural. Hemos extranjerizado nuestros conceptos, nuestros criterios, hemos copiado de la Francia postrevolucionaria de hace 200 años para copiar el poder político como una entelequia. El concepto jurídico político económico de la entelequia llamada Estado Nacional prácticamente desapareció las virtualidades del hombre y lo sometió a este concepto del Estado y lo ha acostumbrado a esto que usted plantea, de que queremos que todo nos dé el Estado, que nos dé educación gratuita, maternidad gratuita, nos concede gratuitamente los derechos a sobrevivir, cosa que es una falacia, porque el hombre es antes que el Estado. El hombre debe tener al Estado a su servicio y no a la inversa. En ese contexto, yo creo que lo importante y lo positivo del evento que se realizó en Quito los días 3 y 4 de agosto es rescatar el concepto del Estado de Derecho, con fines y objetivos diferentes a los que tiene actualmente el concepto del Estado que vive y en el cual está estructurado nuestro país en base a una constitución que ya de por sí es obsoleta. Tal vez por eso, justamente por esta confusión en los conceptos o este pensamiento equívoco de qué es el Estado, es lo que estamos llegando a una conclusión de que la democracia está fracasando, porque lo uno está arrastrando a lo otro. El simple hecho de que se crea la economía informal es que algo anda mal en la democracia. ¿Cómo podemos nosotros o adaptarnos a la economía informal o a la economía informal hacerla una economía legal? Precisamente la democracia representativa perdió vigencia y se implantó la democracia totalitaria, el poder de las mayorías sobre las minorías, pero eran mayorías aparentes. Por ejemplo, el Congreso Nacional, cuando legisla, cuando dicta una
legislación determinada o cualquier organismo del Estado, lo hace en nombre de la mayoría, y efectivamente ellos son una mayoría en ese momento, pero si lo vemos con una óptica social, es una minoría, y esa minoría, que realmente nada representa en el país o representa muy poco, es la que conduce al país por caminos equivocados. Esa forma de legislar de parte del Congreso ha determinado de que todo lo que sale del Congreso Nacional se presuma que es derecho. Entonces se produce una antinomia entre el concepto de ley y de derecho. La ley no refleja el derecho y el derecho ya no tiene vigencia. En consecuencia, el espíritu de la ley, que debe ser el derecho, y el espíritu del derecho, que debe ser la justicia, no tienen valor ni vigencia en los tiempos modernos, porque precisamente al generar una cantidad enorme de regulaciones, queriendo todo manejarlo, todo regularlo, cual titiriteros, se ha creado pues la rigidez de la ley, el exceso de formalidad, el exceso de requisitos, papeles, trámites, documentos, que ha determinado que enormes cantidades de ciudadanos salgan de ese sendero de la ley, que es rígida, formalista, y que persigue al ciudadano, que desconfía del ciudadano, para imponerle tributos, causarle perjuicios a su patrimonio y a su actividad y a su libertad. El individuo se sale de la ley y está prácticamente actuando al margen de la ley. Eso es lo que se llama la economía informal. Sí, pero ¿por qué el exceso de leyes? ¿O por qué para todo tiene que crearse una ley? Inclusive hasta para privatizar hay que crear una ley. Para, ¿qué les digo? Para originar o automatizar o incrementar las transacciones de la bolsa de valores hay que dar una ley más ágil. ¿Usted cree que esto de leyes tras leyes sea la forma de gobernar, o las fallas están en las leyes que se estructuran o desde arriba de la Constitución? Vea, yo pienso que usted ha tocado el punto vital de la problemática. Yo creo que para poder modernizar necesitamos no legislar, sino deslegislar. En el país existen más de 65.000 leyes. Nadie las conoce, leyes, reglamentos, regulaciones, ordenanzas, de toda índole. Yo creo que para modernizar tenemos que desregularizar, deslegalizar, es decir, eliminar tanta ley que lo que hace es poner trabas, impedimentos y absurdos en la iniciativa, en la capacidad de creación y sobre todo en el libre tránsito, movilización de las ideas y personas y sus bienes. La ley, en mi concepto entonces, tiene que ser el reflejo de lo justo, la representación del derecho, pero del derecho del hombre, no el derecho de grupos privilegiados, de élites privilegiadas que se refugian en este concepto del Estado Nacional, que es el que realmente nos conduce a la miseria. ¿En forma de qué sería? ¿De tribunales? O sea, cambiar la forma de hacer justicia en el país, tal vez. O sea, dejar las leyes a un lado y crear tribunales que determinen qué es lo legal o qué es lo práctico, o qué está dentro de la moral. ¿Cómo usted sugeriría este cambio? Porque tengo entendido que, tal como está hecha nuestra Constitución, si no hay una ley que lo prohíbe o que lo autorice en derecho público, no hay forma, dice, o originar un cambio. Vea, precisamente eso es lo que podemos catalogarlo, podemos identificarlo en un concepto, el constructivismo. Vivimos una etapa de alienación cultural, dije hace un momento, que se puede identificar por el constructivismo. Hay personas de élites intelectuales o políticas que presumen que pueden construir la sociedad de acuerdo a su criterio. Pueden construir y para ello creen que pueden conducir a la naturaleza humana, lo cual es un error y ha fracasado. Los países que han logrado salir del subdesarrollo, romper la miseria y crear enormes cantidades de empleo para incorporarse a la modernidad y darle a todos los ciudadanos un mejor nivel de vida, son los que precisamente han hecho lo contrario. No han pretendido construir la sociedad desde arriba. Han permitido que las fuerzas sociales se desarrollen y el Estado ha logrado establecer sus lineamientos básicos y específicos. ¿Cuáles son los fines del Estado? Es la pregunta que debemos hacernos para enfocar si la Constitución es la correcta o no es la correcta. Los fines del Estado, que el Estado no es otra cosa que una entelequia jurídico-política creada por el hombre para preservar estos fines que son la vida fundamentalmente de los ciudadanos,
la propiedad de los ciudadanos, entendiéndose por propiedad no solamente los bienes raíces, sino la propiedad intelectual, su mano de obra, su experiencia, su capacidad, todo lo que puede ser capaz el hombre de producir es su propiedad, y como tal tiene derecho a protegerlo, a transmitirlo, a guardarlo, a conservarlo, a disfrutar de ello. Y su libertad, es decir, el ser humano, libre por naturaleza, libre por pleno derecho, por haber sido anterior a la existencia de la entelequia jurídica que le permite la vida en sociedad, donde el derecho mío termina donde comienza el de los demás y el de los demás termina donde comienza el mío. Este concepto de libertad que tiene implícita y que va amarrado o que va anclado con la responsabilidad, porque si yo soy libre debo responder por mis actos, establecen los grandes fines del Estado: la protección de la vida, de la propiedad y de la libertad con responsabilidad. Estos son los lineamientos básicos de la sociedad y los fines del Estado. Y como en torno de estos fines del Estado, la creación de un marco de seguridad, un marco de protección que le permita al ser humano desarrollarse, vivir y crear, espiritual, física y económicamente, para mejorar su nivel de vida. Para crear ese ambiente ideal que usted ha descrito, ¿nos bastaría solo de una o dos leyes? ¿O de qué nos bastaría? ¿Cuántas leyes son necesarias para crear esto? Vea, yo pienso que en realidad no es un ambiente ideal, porque si nosotros analizamos la situación de los países llamados peyorativamente desarrollados o industrializados, observamos que los países que más progresan son aquellos donde más se respeta la libertad del hombre. Fíjese usted la cantidad de ecuatorianos y latinoamericanos que fugan del Ecuador, que aquí no han podido triunfar y que fracasan en el Ecuador. La situación les es adversa. Van a otro país y triunfan. Porque allá seguramente respiran mejor o comen mejor. No, porque allá encuentran, en otros países donde hay libertad, encuentran ellos las posibilidades y la igualdad de oportunidades para poder desarrollar sus aptitudes. Tienen igualdad de oportunidades, más no igualdad de resultados, nadie le garantiza. Pero saben que pueden luchar por su propio beneficio. En la medida en que el hombre realiza por su propio bien y sale todos los días a satisfacer sus necesidades fundamentales, está satisfaciendo necesidades sociales. Si usted observa, por ejemplo, que a las 3 de la mañana en los mercados y en las calles y plazas de Guayaquil, cuando la mayoría de la población duerme, febrilmente se observa gente que madruga a realizar unas tareas que nadie se las ha encomendado, nadie se las ha dirigido ni ningún gobierno se las ha impuesto, pero lo hacen voluntariamente, porque quieren resolver su problema económico y familiar. Pero resolviendo su problema económico y familiar, están dando un servicio a la colectividad. Este crecimiento, este desarrollo espontáneo de la colectividad es una realidad social innegable, que es el principio del desarrollo en los tiempos modernos. En ese contexto, entonces, yo creo que lo importante no es crear más leyes para modernizar, sino disminuir las leyes que impiden el libre desarrollo de los ciudadanos. Ese proceso de disminución de leyes o de liberar la economía o liberar al ciudadano del paternalismo del Estado y de la presión del Estado, ¿se está dando en algún país en Latinoamérica? ¿Usted tiene algún país como ejemplo? Vea, en Bolivia se tomó una gran decisión, sin costo social, como lo han llamado eufemísticamente los partidarios del totalitarismo estatal. Aquí hago una digresión. El Estado es el propietario económico de todo el país, dueño de la riqueza, del subsuelo, del suelo, del aire que se respira, el Estado. Y es el dueño del poder político. La suma del poder político más el poder económico reflejan el totalitarismo, y eso es la antítesis de la libertad. Contra ese concepto es que yo planteo el Estado de Derecho. Muy bien, en Bolivia se dio una experiencia muy importante. Se tomaron decisiones como bajar los aranceles de importación, como establecer tasas bajas de tributación a los ciudadanos y generalizarlas. Y yo quiero aquí plantear algo que creo que es revolucionario en lo que tiene que ver con la tributación. Yo soy adverso al pago de la tributación compulsiva, progresiva y proporcional. Es una tributación que tiende
a crear conflictos en la sociedad y que produce la evasión y beneficia a determinados grupos o élites. La tributación fiscal, en mi concepto, debe ser tendiente a gravar no la producción, sino el consumo. En la medida en que se grava la producción, se reducen las fuentes de empleo y se afecta a la disponibilidad de la oferta. Pero si gravamos el consumo, la persona que más consume es la que más paga, la que menos consume es la que menos paga. O sea, más tributación en el IVA y eliminar el impuesto a la renta. Por supuesto. El impuesto no al IVA, al valor agregado, que es también un elemento, un instrumento de exacción, sino una tributación al consumo directo. Es decir, yo consumo poco, pago poco. El pueblo que consume poco, paga poco, o paga nada, si no que nada consume. Y el que mucho consume, paga mucho. Esto induce incluso al ahorro, porque el que gana mucho, que no quiere pagar, y le conviene consumir menos, ahorra. Y ese ahorro lo destina a capital, y ese capital se refleja en creación de fuentes de empleo y beneficia a la colectividad. De tal manera que este enfoque de tributación directa al consumo en una tasa fija, uniforme, paralela para todos los ciudadanos, es lo más justo, que en mi opinión, y lo planteo como una tesis revolucionaria en la modernización del Estado, creo yo que es la alternativa válida para generar un mayor ingreso fiscal, porque de esa manera se aumenta la base tributaria y al mismo tiempo se está generando gran capital interno en manos de la mayor cantidad de ciudadanos para generar mayores fuentes de trabajo. Aparte que es lo más claro y transparente. Indudablemente se puede hacer. Aquí anteriormente yo mencioné que esto significa, lo que es impuesto a la renta apenas significaba el 1 al 2%, el 1.6% de los ingresos del Producto Interno Bruto. O sea que era algo ínfimo, ridículo, que es muy bien ajustando un poco lo que usted dice, aranceles, no aranceles, perdón, porque los aranceles, disminuir la competencia es perjudicial, sino ajustando un poco tipo de tasas al consumo de tabaco, al consumo de alcohol y al IVA, pues, a las transacciones mercantiles, simplemente nos podíamos dar el lujo de eliminar lo que usted dice. O sea, y algo más. El cobro del impuesto a la renta. Vea, el país, algo más, el Ecuador tiene un presupuesto deficitario en estos momentos, de cerca de $1.000 millones, que es lo que públicamente se reconoce, lo cual es una cifra pues demencial. Pero tenemos que observar algo curioso. El Ecuador exporta en petróleo, y el petróleo es un monopolio del Estado, es propiedad absoluta del Estado, es decir, de élites burocráticas que manejan el Estado. No es propiedad del pueblo, entre paréntesis, el petróleo, es propiedad de quienes lo manejan, que usufructúan de aquello. El petróleo representa más del 60% del ingreso real del Estado ecuatoriano y de las exportaciones totales del Ecuador, incluidas las privadas. Si nosotros establecemos el monto de lo que es el ingreso real de petróleo y lo comparamos con la cifra del gasto público, incluidas las entidades paraestatales, obtenemos que no se justifica el cobrar ningún impuesto adicional a los ciudadanos, porque prácticamente está financiado solamente con petróleo. Lo que pasa es que hay una dilapidación y gasto realmente injusto que en estos momentos se canaliza al dispendio. Y eso es lo que determina, en mi opinión, con la forma como se manipula la divisa petrolera, cuando se la ha establecido al tipo de cambio de control del Banco Central, que lo han elevado al tipo de cambio de la calle, supuestamente libre, que no es libre, prácticamente se ha generado una gran emisión inorgánica de dinero con la que se ha financiado en el gobierno anterior un gasto público desaprensivo. Así es. O sea, ellos incrementaron la tasa de liquidación del petróleo. Lo que hicieron es agigantar el Estado. No es realmente. O sea, que el déficit actual, si ellos dicen que es 5 o 6%, es mucho más de un déficit que pudo haber habido en el gobierno anterior, de la misma cuantía, porque este efecto, esta gran masa monetaria, lo que está haciendo es asfixiando al sector privado. En la medida en que la masa monetaria se incrementa, paralelamente se decrementa, se disminuye la capacidad de compra del ingreso real de todos los ecuatorianos. A mayor volumen de masa monetaria, menor capacidad de compra del ingreso de todos los ecuatorianos, afectándose por supuesto a los sectores de menor ingreso, o los que nada tienen, o los que son
dependientes. Esto es lo que se llama la desvalorización de la moneda, la desvalorización del ingreso real, que se refleja en una sola palabra: devaluación e inflación, en los dos aspectos de cómo se ha manejado el país económicamente en los últimos 50 años. Abogado, el actual presidente de la República ha dicho que a Yetel hay que darle una segunda oportunidad. Si estamos hablando, pensamos en la modernización del Estado, ¿usted cree que este tipo de enunciado es válido? ¿Se le debe dar una segunda oportunidad a Yetel o hay que realmente tomar el toro por los cuernos? Vea, yo creo que se está hablando mucho de privatización de Yetel y privatización de los entes públicos, y esto genera una controversia política. Pero el fondo del problema no es ese. Para mí el problema no es Yetel, que sea o no privatizable. Para mí el problema es por qué razón dar segundas oportunidades a los monopolios. Todo monopolio, sea público o privado, es negativo. Todo oligopolio, que significa concentración de poder, privilegios, significa ni siquiera la oportunidad de competir y mejorar. No hay un incremento de productividad, no hay márgenes de rentabilidad. En los monopolios u oligopolios son negativos y nefastos para la economía. Yo no creo que el problema consiste en tratar de proteger los monopolios. Yo creo que el planteamiento de fondo debe ser: si se quiere dejar a Yetel, déjelo a Yetel que funcione como quiera que funcione. Démosle competencia. Abramos el país a la competencia. Permitamos que en el país ingresen tantas cuantas empresas puedan competir en asuntos teléfonos. Permitamos que en el país haya la competencia en beneficio del consumidor. Y no solamente en teléfonos, sino en compañías de aviación. Vea usted un caso importante que creo que amerita ser considerado. Cuando queremos viajar a Quito o viceversa, tenemos que someternos virtualmente a un oligopolio, que lo tienen las empresas SAN y Saeta, que pertenecen a un solo propietario, y la empresa de transportes militares. Prácticamente es un oligopolio de 2-1, en perjuicio del consumidor, porque se elevan las tarifas de acuerdo a lo que demandan las empresas y no se permite que otras empresas, por ejemplo las de tráfico aéreo internacional, puedan cubrir la ruta interna de Guayaquil, Quito y viceversa. Bueno, si dicen que SAN y Saeta no es rentable volando internamente, por eso es que tiene que salir al exterior, tiene que proyectarse al exterior, volar a Miami o cualquier otra ciudad. ¿Cuál sería el caso de TAME? O sea, que esa es una empresa que está dando un déficit constantemente. Vea, yo creo que esas son falacias que sustentan a los monopolios u oligopolios. Yo creo que si se abre el país a la competencia y se permite que haya una sana competencia, sin tocar el funcionamiento de las empresas públicas y privadas, y que entren a competir, yo creo que ellos van a encontrar grandes negocios, porque la aviación es el mejor negocio del mundo, como lo es el de teléfonos. Desgraciadamente aquí vivimos en un esquema de paternalismo y de sometimiento que, por supuesto, que le da grandes ventajas a los propietarios, a los usufructuarios, pero perjudica fundamentalmente al usuario, al consumidor. Por eso, lo importante en la privatización de Yetel, de las empresas de aviación, es abrir el campo a la competencia. Y aquí quiero decir un concepto que creo que les va a llamar mucho la atención. Yo sostengo de que es necesario, si vamos a privatizar, comencemos por privatizar a la empresa privada. No es posible que la empresa privada quiera seguir manteniendo subsidios, beneficios y aranceles paternalistas o proteccionistas. Hay que privatizar a la empresa privada, darle cabida y salida a la libre empresa, no a la empresa privada como sistema. Yo creo que el mejor sistema de protección a la iniciativa privada es el sistema de libre empresa, pero eso implica romper los monopolios, romper la incompetencia, abrir el país a la competencia y fundamentalmente no depender de los recursos del Estado para subsidiar las pérdidas de las empresas particulares. ¿Cuál debería ser la posición de un presidente de la Cámara de Industria? Usted fue presidente de la Cámara de Industria, en este caso. ¿Qué recomendaría usted si fuera actualmente el presidente de la Cámara de Industria? Vea, hace una década tuve el honor de ser por más de 6 años presidente de los industriales del Ecuador. Y en esa época, hace una década, yo sustentaba lo mismo que estoy diciendo ahora, que era necesario desmonopolizar, romper los privilegios, bajar los aranceles y entrar a competir en el mundo. Salirnos de esa falacia que se llama Pacto Andino,
que nada nos ha dado de beneficios y entrar a competir para crear una industria fuerte y competitiva a nivel nacional e a nivel internacional. Como presidente que fui de los industriales, yo creo y actualmente sostengo lo mismo antes que ahora, de que es necesario abrirse a la competencia, romper la incompetencia, romper los monopolios y no depender del Estado. Le agradezco, abogado. Como conclusión quisiera dar unas cifras que salió en la revista Selecciones de este mes. México, con la apertura de privatización, no solo que ha llegado a privatizar 195 empresas desde que está el presidente Salinas en el gobierno, sino que el producto de venta de 2 compañías de aviación ha sido suficiente para darle electricidad a 250.000 habitantes. O sea que si el producto de la privatización puede ser canalizado fácilmente a obras de carácter social, eso depende de la voluntad de los gobernantes, que sirva de ejemplo para nuestros actuales gobernantes. Y gracias y buenas noches. Los cuadros que se exhiben son una cortesía de la Manzana Verde, Galería de Arte, Bálsamo Norte 503 y Olmos, en Urdesa. Teléfono 385491.